¿Sabías que en el Consejo Ciudadano tenemos un observatorio de violencia de género en medios de comunicación, desde donde abordamos las violencias que se ejercen desde los medios de comunicación y áreas de comunicación social? En esta área ayudamos a incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación social de los diversos órdenes de gobierno. El OVIGEM surge a raíz de la solicitud de alerta de género para el Estado de Puebla en 2016. Ahí fue cuando un grupo de especialistas determinó que era importante analizar las violencias que se ejercían contra las mujeres desde los medios de comunicación. Dentro de nuestras actividades están la capacitación a medios de comunicación, áreas de comunicación social y periodistas en formación. Ayudamos a la ciudadanía a interponer una queja en contra de algún medio de comunicación y lo orientamos qué hacer al respecto. Asimismo, nos vinculamos con universidades para la formación de publicistas y comunicólogos y que mejoren sus prácticas antes de ejercer su profesión. Acércate a nosotras y conoce todo lo que estamos haciendo. Desde el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte. ¿Sabías que en el Consejo Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotras y pues presentando este informe que es un acercamiento a la violencia digital en el Estado de Puebla. Quiero presentar a mis compañeras, primero a Tonali Pérez Aldaña. Ella es la subcoordinadora de investigación aplicada, se dedica al área que tiene que ver con el programa de análisis en la incidencia en violencia feminicida y también con el área de violencia digital. Ella es maestra en antropología social. También está con nosotras comentando Ixchel García. Ella estudió historia y tiene estudios de género, es activista e investigadora por una internet feminista por parte de Luchadoras, que es una colectiva que busca impulsar los procesos de transformación social a través de las tecnologías. Gracias, Itchel. Y también tenemos a Agneri Sampieri. Ella es tesista, pasante de Derecho por parte de la UNAM, es defensora de derechos humanos y activista por los derechos LGTBIQ+, y también estudió programación. Gracias a las dos por acompañarnos este día. Y bueno, pues entonces daremos inicio a esta presentación. Le dejo la palabra a mi compañera Tonali. Gracias. Hola, muy buenos días. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos y vamos a presentar hoy el informe, un acercamiento a la violencia digital contra las mujeres en Puebla. Y pues para empezar, es importante saber que cuando hablamos de violencia digital, pues estamos hablando también de una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Entonces es importante tener en cuenta que esta violencia se manifiesta de diferentes formas, en diversos contextos, sociales, económicos, políticos y culturales que también son cambiantes y por lo tanto es importante ir reconociendo y nombrando las nuevas formas en las que se manifiesta esta violencia para poder hacerles frente. Entonces, las formas y manifestaciones de la violencia contra las mujeres también es importante tenerlo en cuenta, pues son recurrentes y también son interdependientes, lo que significa que tienen lugar en más de un espacio o en un ámbito y que pueden estar vinculadas entre sí. Entonces vamos a ver en adelante cómo justamente la violencia digital también tiene como esta característica de que se refiere a una serie de actos, comportamientos y conductas que son recurrentes y también son interdependientes entre sí. En cuanto al tema, entonces, específicamente de la violencia digital, pues desde hace más de una década que comenzó a hacerse evidente cómo el uso de las tecnologías pues estaba generando justamente nuevas manifestaciones o bien ampliando las formas de violencia contra las mujeres que ya conocemos. También al mismo tiempo se hizo un llamado para realizar justamente análisis e investigaciones que permitieran conocer mejor este fenómeno y también generar estrategias para prevenirla, atenderla y sanarla. Entonces, podemos
encontrar, como les decía, pues una diversidad de formas de definir o nombrar esta violencia. Algunas que seguramente hemos escuchado son ciberviolencia, violencia en línea o violencia facilitada por las tecnologías o simplemente violencia digital, que es como nosotras la nombramos. La gran mayoría de las definiciones que hemos revisado y encontrado pues tienen como características en las cuales coinciden. Una de ellas es que se refiere justamente, como ya les mencionaba, a la diversidad de comportamientos, de conductas y actos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres y también de las niñas, como vamos a ver en adelante, que estos actos se cometen de manera parcial o total a través de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos como las TIC, y por mencionar algunas, pues están la telefonía, el internet, las plataformas de redes o medios sociales, el correo electrónico, solamente por mencionar algunas. Y también coinciden estas definiciones en cuanto a las razones de género, pues que esta violencia puede dirigirse contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o bien que las afecta de manera desproporcionada, exacerbando los daños tanto a nivel individual y colectivo. Esto es algo también que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel individual sí hay afectaciones psicológicas, pero también puede llevar a tener afectaciones o daños físicos o también económicos, por ejemplo, por la pérdida del empleo. Y también a nivel colectivo, digamos, obstaculiza o impide el ejercicio y el goce pleno de los derechos de las mujeres, como vamos a ver más adelante, puede ser al acceso a la información, a la libre manifestación de las ideas, también a la participación en la vida pública y en la vida política, y por supuesto el derecho a una vida libre de violencia. Pues también de las definiciones que hemos encontrado, pues a medida que se extiende el uso de las herramientas y las plataformas digitales a nivel internacional, pues también las formas y las manifestaciones de violencia digital pues se van transformando rápidamente. Por lo tanto, es importante hacer evidente los daños y las consecuencias que tienen la vida de las mujeres, como les comentaba, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y justamente en este sentido, pues uno de los trabajos más interesantes que se han realizado pues fue el que publicó Social TIC, Luchadoras y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que a través justamente de la documentación, el acompañamiento de casos a mujeres, pues elaboraron una tipología de agresiones contra las mujeres a través de las tecnologías. En esta tipología, pues justamente podemos ver reflejada la experiencia justamente de las mujeres en nuestro contexto, y por eso a nosotras nos parece que es una herramienta muy útil y la hemos también utilizado para analizar algunas de las fuentes de información que nosotras identificamos que utilizamos para la elaboración de este informe. Entonces, esta tipología la pueden consultar en línea para que puedan conocerla, y también más adelante vamos a escuchar justamente nombradas algunas de estas 13 formas en el análisis que hacemos de las fuentes de información. Y también es importante, gracias a esta herramienta, pues podemos observar esto que ya comentábamos, ¿no? Que la tecnología, la violencia digital contra las mujeres, pues puede cometerse o instigarse o bien agravarse a través del uso de las tecnologías. También es importante que puede manifestarse igual en diversos actos o agresiones, que como señalábamos ya, pues son interdependientes, y estas pueden presentarse en pocas ocasiones en una vez. La mayoría de las ocasiones se manifiestan de manera reiterada, y también, al igual que sucede con otro tipo de manifestaciones de la violencia contra las mujeres, pues no está separada de otras formas y modalidades, como pueden ser la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, y también puede ser ejercida en el ámbito privado o en el ámbito público. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos pensar en la violencia comunitaria, en la violencia laboral, la violencia docente y escolar, o también la violencia política o la violencia contra las mujeres periodistas y activistas. Entonces, si revisan esta tipología, encontrarán justamente todas estas características. Para entrar ya directamente a la presentación de lo que nosotras hemos elaborado, pues justamente lo que queremos es contribuir al análisis de la violencia digital, específicamente en el ámbito local, en este caso el Estado de Puebla,
y por eso recurrimos a diversas fuentes de información. Esta primera parte abordará justamente los datos y las cifras que están disponibles públicamente y también las que obtuvimos a través de una solicitud de información, que sí es importante aquí señalar que la realizamos a distintas dependencias gubernamentales el año pasado. Sin embargo, justamente por la suspensión de actividades en los distintos sectores a raíz de la emergencia sanitaria por la COVID-19, pues solamente obtuvimos la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y por eso los datos o las cifras que vamos a presentar a continuación provienen específicamente de dos fuentes: la georreferenciación de la violencia de género de la Fiscalía, que está disponible en su portal web para algunos delitos, y en este caso recurrimos a ella para el delito de violación a la intimidad sexual. Y por otro lado, la respuesta a la solicitud de información, que nos da datos también del delito de ciberacoso. Entonces vamos a presentar esta primera parte. Y pues tenemos aquí algunos datos y estadísticas sobre la violencia digital a nivel mundial, porque como les comentaba, pues es algo que sucede no solamente a nivel local, sino también en todo el mundo. Es algo que afecta a las mujeres en diferentes regiones. Entonces, algunos datos que encontramos nosotras en el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, específicamente refiriéndose a la violencia en línea, pues son estas, ¿no?, que nos parecen las más importantes. El 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida. Una de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea al menos desde los 15 años. El 28% de las mujeres que afrontaron violencia basada en las TIC, pues han reducido de manera deliberada su presencia en línea. Esta es una forma que tienen de afrontar este tipo de agresiones. Y de manera importante, pues el 90% de las víctimas de la violencia digital, que tiene que ver con la distribución no consentida de imágenes íntimas, pues son mujeres. Los registros y análisis estadísticos que podemos encontrar pues van variando de región a región, y en el caso particular de México, nosotras contamos con información generada justamente por el INEGI a través del módulo de ciberacoso, que se presentaron los resultados más recientes, corresponden al año 2019, y veremos a continuación pues los datos más relevantes con respecto a las mujeres que nos permitan caracterizar la violencia digital. Entonces, en México, ¿qué nos dice el módulo de ciberacoso acerca de la violencia digital contra las mujeres? Primero es importante señalar que para la elaboración de este módulo, pues el INEGI definió el ciberacoso justamente como un acto intencionado por parte de una persona o de un grupo de personas que tiene la finalidad de dañar o molestar a una persona mediante el uso de las TIC, en específico a través del uso de Internet. Algunos datos del MOSIVA que nos permiten justamente caracterizar el fenómeno que nos interesa, pues es que 9.4 millones de mujeres mayores de 12 años que son usuarias de Internet fueron víctimas de ciberacoso. El 36.4% de las mujeres de entre 20 y 29 años y el 32.7% de las niñas y adolescentes entre 12 y 19 años fueron víctimas de ciberacoso. Esto nos hace ver que son justamente las mujeres más jóvenes las que están más expuestas a este tipo de violencia. Las situaciones que experimentaron con mayor frecuencia las mujeres pues se refieren a la recepción de propuestas o insinuaciones sexuales y la recepción de contenido sexual seguramente no solicitado. Mientras que otras formas de ciberacoso que están en este informe, en el del MOSIVA, pues están relacionadas justamente con algunas de las formas que están en la tipología que ya mencioné, como la suplantación y el robo de identidad, las expresiones discriminatorias, el monitoreo y el acecho, y también el control y la manipulación de la información, entre otras formas de agresión. La mayoría de los efectos que experimentaron las mujeres fueron daños emocionales y psicológicos y pues afectaciones físicas que están relacionadas con estos daños. Sin embargo, es importante no olvidar que el ciberacoso puede derivar también en violencia sexual y en violencia física. Algunas de las acciones emprendidas por las mujeres tras sufrir ciberacoso implicaron la modificación de su uso de las TIC. También mencionaron o manifestaron habérselo platicado a alguna persona de confianza.
hablar con la persona acosadora y en otros casos cancelar o cambiar servicios, cuentas y contraseñas, y pues estas acciones pueden tener como consecuencia justamente que van retirándose del espacio digital, van limitando también la expresión o la libre manifestación de sus ideas, también ven afectado su acceso a la información, y de alguna manera también se puede incrementar de este modo la brecha digital de género justamente al ir restringiendo el uso de las TIC. La siguiente, por favor. Llama también la atención la baja frecuencia con la que se mencionó el denunciar el ciberacoso, ya sea a una autoridad o bien a la empresa o a la proveedora de servicios. Esto, pues, nosotras consideramos que puede estar relacionado con la falta de un marco normativo claro y eficiente, pero también de algún modo con las omisiones por parte de los reguladores que pueden solucionar o sancionar la violencia en línea, que también es una forma de agresión que está incluida en la tipología de Social TIC, luchadoras y APC. Y también nos llama la atención que la mayoría de las víctimas no logró identificar a la persona agresora, y por otro lado que la gran mayoría de las mujeres lograron identificar el sexo del agresor y señalaron que se trataba de un hombre. Aquí sí es importante mencionar que fueron tanto mujeres como hombres quienes identificaron a la persona agresora como un hombre. Entonces, si bien estos datos nos permiten ir observando algunas características de la violencia digital contra las mujeres, también, como lo ha señalado la Organización de los Estados Americanos, pues es importante incorporar la perspectiva interseccional, ya que eso nos permitiría también observar cómo aspectos como el origen étnico, el idioma, el ser hablantes, por ejemplo, de una lengua indígena, de una lengua materna, o la orientación sexual y la identidad de género de las mujeres o su estado migratorio, pues pueden también ir agravando o exacerbando esta problemática para algunas mujeres. Otro aspecto que revisamos en este informe está relacionado justamente con las acciones legislativas y la adecuación del marco normativo justamente para hacer frente a la violencia digital. En ese sentido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues podemos encontrar tres escenarios distintos. El primero sería la falta de disposiciones específicas sobre violencia en línea, es decir, que no hay legislación ni un marco normativo para definir o sancionar esta violencia. Por otro lado, puede ser que haya actualizaciones de los marcos jurídicos, digamos, haciendo como algunas reformas para incorporar justamente la violencia digital, y en otros casos que las leyes vigentes o la legislación aplicable a ciertos delitos pues vaya reconociendo también la modalidad en línea. Justamente en el informe que presentó Luchadoras el año pasado, en Justicia en Trámite, pues encontramos una revisión de las acciones en materia legislativa en nuestro país. Nos mencionan que las primeras acciones se realizaron entre los años 2012 y 2014, y pues hasta marzo de 2020 pues se habían identificado 28 entidades federativas en las que se había realizado una o distintas reformas en la materia. Ya fuera la creación de nuevos delitos en los códigos penales o el reconocimiento del componente digital en delitos ya existentes, y en otros casos también la inclusión de la modalidad digital en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es el caso de Puebla, en el que se realizaron justamente 2 o más reformas y que vamos a ver a continuación de manera muy somera para tener como el contexto. La siguiente, por favor. Justamente así, nada más como para tenerlas presentes, pues las iniciativas se presentaron en 2018. En diciembre de ese mismo año se realizó la primera reforma al Código Penal para incluir el delito de violación a la intimidad sexual, el cual se refiere así muy a grosso modo a la divulgación, a compartir, a distribuir, publicar o solicitar por cualquier medio imágenes o contenido íntimo o sexual sin el consentimiento de la víctima. La segunda reforma se realizó en abril de 2019, que fue cuando se adicionó al Código Penal el delito de ciberacoso, que consiste en hostigar o amenazar a través de las TIC o cualquier espacio digital y causar daño en la dignidad de las personas o bien afectar su paz o su seguridad. Y finalmente, en marzo de 2020, que se incluyó en la Ley de Acceso de las Mujeres,
la violencia digital en el capítulo que define las modalidades de la violencia contra las mujeres. Para saber justamente qué fue lo que ha sucedido o qué es lo que ha sucedido en Puebla después de estas reformas, es que revisamos las cifras y los datos que ya les comenté al principio para saber en qué vamos y qué es lo que ha sucedido después. Entonces, los datos sobre el delito de violación a la intimidad sexual, estos provienen de dos fuentes. Los que estamos viendo ahora son justamente del portal de la Fiscalía, que son a través de la georreferenciación de la violencia de género. Y entonces observamos que mientras que en 2019 se registraron 106 víctimas de este delito, en 2020 se registraron 190, lo que significa un incremento del 79%. En esta misma fuente de información, en el periodo de 2019 a 2020, pues también encontramos registros en un total de 39 municipios, de los cuales 23 están incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y pues si bien Puebla es el municipio donde se registraron el mayor número de víctimas, tanto en 2019 como en 2020, pues también podemos observar, y lo podrán ver en el informe, los 5 municipios con mayor incidencia por cada 100,000 mujeres para ambos años, y también pueden observar que están en realidad distribuidos en las distintas regiones del estado, no están concentrados como en alguna región en particular, sino que podemos observar que se trata de municipios que están localizados tanto en la región Angelópolis como en la Sierra Norte, y o sea, esto es algo que ocurre en toda la entidad federativa. Estos datos los van a poder revisar como con más detalle en el informe. La siguiente, por favor. También sobre el delito de violación a la intimidad sexual, pero ya con los datos que obtuvimos a través de una solicitud de información, podemos observar que, digamos, a través de esta fuente, pues la Fiscalía General del Estado habría recibido un total de 137 denuncias e iniciado el mismo número de carpetas de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual, de las cuales, como pueden ver, el 91% pues fueron presentadas por mujeres. En los datos que se nos proporcionaron, sí se indica la edad de las personas denunciantes, pero no fueron desagregadas por género. Sin embargo, podemos observar que el rango de edad más frecuente de las víctimas fue de 15 a los 19 años, seguido por el rango de 20 a 24 años, lo que sigue evidenciando que son las personas más jóvenes quienes son víctimas de este delito con mayor frecuencia. La siguiente. Para ver los datos que tienen que ver con el delito de ciberacoso. En este caso solamente tenemos como los datos que nos fueron proporcionados a través de la solicitud de información, y pues la misma Fiscalía indicó que en el periodo de abril de 2019, que fue la fecha de entrada en vigor de esta reforma, hasta abril del 2020, pues recibió un total de 132 denuncias y el 88% fueron presentadas por mujeres. En este caso también podemos observar que el rango de edad de las víctimas oscila entre los 20 y 24 años, y en primer lugar con un 23%, y seguido por las personas entre 15 y 19 años. En este caso tampoco obtuvimos como desagregados por género los rangos de edad. Entonces son como a grandes rasgos estos datos, y ya para concluir esta primera parte, pues solamente observar justamente con estos datos que pues la gran mayoría de las víctimas de estos dos delitos que están tipificados en Puebla pues fueron mujeres, que como lo observábamos ya desde los datos del MOSIVA, pues las víctimas más frecuentes son mujeres y hombres en rangos de edad muy jóvenes. Según el MOSIVA, el rango de edad de las mujeres es de 20 a 29 años y el de los hombres de 12 a 19 años. Sí nos llama especialmente la atención que casi la mitad de los casos, en este caso el 47% de violación a la intimidad sexual y el 44% de ciberacoso, corresponden a adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. Entonces aquí sí cabría como recordar o señalar que de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal, cuando la víctima es menor de edad, pues el delito de violación a la intimidad sexual se persigue de oficio, y en el caso del delito de ciberacoso, pues la sanción puede aumentar. Y finalmente, pues hay que señalar que los casos referidos en esta respuesta a la solicitud de información
pues habrían ocurrido en un total de 28 municipios, de los cuales la gran mayoría están incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y pues esto nos indicaría que es importante reforzar justamente las acciones y las medidas de prevención y atención en cuanto a la violencia digital. Pues eso sería todo de mi parte con respecto a esta primera sección. Gracias. Gracias, Tonali. Pues me gustaría escuchar tu comentario y ustedes hicieron un análisis mucho más profundo de estos, bueno, delitos relacionados con la violencia digital a nivel nacional y me gustaría saber qué piensas al respecto. Gracias. Bueno, primero, gracias por invitarme y, bueno, invitarnos desde Luchas, igual felicitarlas por este informe y, bueno, ahora sí. Pues sí, justo el informe que hicimos que trató de ser lo más extenso, pero igual yo creo que si lo hubiéramos hecho ahora sería aún más extenso, porque la adopción pues de difusión el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en los códigos penales es ya prácticamente una realidad en todo el país, ¿no? Y pues también un paréntesis aquí, porque, y bueno, creo que igual ese es otro tema todavía más profundo, y es que casi todo lo relacionado a violencia digital se ha centrado principalmente justo en difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? Cuando sabemos que pues es un espectro muchísimo más amplio, tal como pues el caso de Puebla, donde igual quizás no es totalmente amplio, pero pues también se está mencionando el ciberacoso, la violación a la intimidad. Y bueno, además, pues el reconocimiento legal de la violencia digital como modalidad de violencia en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los estados, que pues tampoco se está quedando atrás y creo que está muy próximamente a ser votado a nivel nacional, pues en parte sí es un paso definitivo porque pues esta ley es como pues el instrumento jurídico máximo, ¿no? Y es lo que norma lo relativo a la violencia contra las mujeres en todo el país. Pero pues a pesar de eso persisten muchísimos obstáculos pues importantes para la prevención, para la atención, la sanción y pues la erradicación de la violencia digital. Y pues además mencionar eso, que la violencia digital se traslada al espacio físico o van interconectadas. Y esto es algo que igual quiero agregar y que me gustó mucho de la investigación que hicieron, que fue mapear las localidades con una mayor tasa de alerta de género, con más casos y como interrelacionarlo con casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o bueno, igual de ciberacoso. Y creo que eso se evidencia, ¿no? O sea, el 79% de los casos donde encontraron difusión de imágenes íntimas también están en alerta de género. Y creo que es un cruce muy valioso. Y bueno, continuando, igual creo que en la investigación que hicimos, y creo que ustedes también encontraron lo mismo en el caso de Puebla, es que uno de los obstáculos más importantes de la violencia digital, pues, ha sido su reconocimiento, ¿no? Y que ha sido gracias justo a sobrevivientes de violencia y a la sociedad civil que la violencia digital se ha colocado en la agenda pública como una problemática sobre la cual es urgente trabajar. Y aunque es cierto que la adopción de las legislaciones sí ha sido una de las acciones que le ha dado mayor visibilidad al problema y que ha elevado la preocupación pública sobre esta problemática, también ha alentado a la denuncia por parte pues, de las mujeres o de las personas que sufren violencia digital. Y que últimamente, como respuesta a atender cualquier problemática, ha surgido como este impulso por legislar. Y aunque es una realidad que bajo el sistema en el que vivimos es importante que se reconozca, pues, en un nivel legal inscrito bajo el sistema, esta violencia, también, pues, es igual de importante que si se van a crear estas legislaciones, pues estas legislaciones contemplen espectros mucho más amplios, desde no estar hiperregulando, ¿no? Y restringir otros derechos, hasta cómo se está hablando de temas como la desnudez o el cuerpo. Igual como, pues, en nuestra hipótesis, en la investigación que hicimos, y creo que es algo que igual encontraron ustedes, es que más leyes no es igual a más justicia, y que algunas de las legislaciones aprobadas pues aún continuan siendo bastante problemáticas y los procesos que les atraviesan además y les preceden pues van como entrelazados del machismo, la revictimización y que hay poca información, ¿no? Un vocabulario complejo, que son procesos complejos, que son lentos y pues esto lo vemos muchas veces pues en esos resultados, ¿no? Que la impunidad
y los retos estructurales del sistema de justicia en México han hecho que los casos de violencia digital en los cuales las personas deciden ir y denunciar, pues no avancen. Y por eso, siendo conscientes y asumiendo que lograr un camino sin tantos obstáculos y un procedimiento digno y tratar de encontrar como ese espacio para resarcir el daño, tenemos que pensarlo desde una manera mucho más integral, el cómo atraviesa el proceso judicial, ¿no? Y que no basta con que exista una ley y que esa ley sea atendida. El contenido bajo el cual esté inscrita, qué dice la legislación, justo cómo se está hablando de la difusión de imágenes, qué verbos se utiliza, cómo se habla de la desnudez, cómo se habla del cuerpo, cómo está procediendo y cómo está siendo atendida por las autoridades encargadas de impartir justicia y a qué resoluciones se está llegando, ¿no? Porque, pues sí, nosotras igual encontramos eso, que sí hay más mujeres que están yendo a denunciar, que sí han aumentado los casos, pero que aunque las mujeres están yendo a denunciar porque justamente se ha implementado la denuncia con la difusión que se ha dado de la violencia digital, pues las autoridades son quienes están fallando, ¿no? Y es necesaria una acción comprometida de su parte, porque por un lado, si bien podemos como criticar las faltas a las legislaciones y creo que el impulso por crear estas legislaciones, aunque no está dando ese resultado al ser atendida, tuvo otro impacto en otra dimensión que es la social y que podríamos decir que en cierta medida ese impacto a lo social es una solución pues a largo plazo, que es la toma de conciencia. Pero finalmente, pues creo que muchas y muchos de nosotros nos recuerda un poco a lo que ocurrió con el feminicidio en México, donde pues el número de asesinatos de mujeres que son investigados como tal y que dan lugar a una sentencia, pues son mínimos. Pero finalmente es una de las luchas más emblemáticas para exigir una vida libre de violencia para las mujeres hoy en nuestro país, y que sí son las protagonistas, son las mujeres sobrevivientes, bueno, y las madres, quienes están buscando y están exigiendo esta justicia. Entonces, pues por último yo me quedo como pensando en eso, que no basta con quedarnos en la potencia de lo simbólico, pero sí tomar ese impulso para el cambio desde ahí, porque sabemos que aún queda mucho por hacer y que gracias a estas investigaciones donde estamos viendo los retos estructurales del propio sistema, mostrando datos, números, creando estadísticas que faltan, pues son valiosas y que es parte de construir y seguir exigiendo este mundo digno. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Ischel. Pues daría pie a tus comentarios, Neri, si nos quisieras compartir de esta primera parte tus percepciones. Antes que nada, agradecer la invitación y felicitarlas por este informe. Creo que es un informe, como ya lo mencionaba Ishel, muy valioso. Parte de su calidad, me parece, proviene, por un lado, a que está enfocado a nivel regional, concretamente el estado de Puebla, y pues ahora sí que las problemáticas concretas que pueden existir dentro de este estado. Y el otro es que no se está sesgando a solo una de las manifestaciones de violencia digital. Entonces, creo que es muy importante partir tal vez de comentar por qué la violencia digital sigue avanzando, sigue evolucionando conforme avanza la tecnología. Y creo que preguntarnos esto nos puede remitir al hecho de que no se ha estado combatiendo la violencia de género, la violencia en contra de las mujeres de forma estructural. Si contáramos con políticas verdaderamente efectivas de prevención, combate, sanción y acceso a la justicia en contra de la violencia de género, nuestras conductas, nuestra forma de actuar, nuestras dinámicas en nuestro día a día y por ende en el entorno digital y tecnológico serían completamente diferentes. Sin embargo, no es así. Y creo que parte de esto es justamente cómo nos han hecho creer o nos han hecho pensar que crear más leyes, crear más sanciones, crear más castigos son la solución para tener acceso a la justicia frente a este tipo de violencia. Y esto definitivamente no podemos seguir con esta misma dinámica y con esta misma forma de pensamiento.
permitir que únicamente las personas que se encuentran dentro del gobierno nos digan que estas sanciones penales son la única vía para tener acceso a la justicia, está limitando muchísimo el combate de la violencia de género y la violencia de género en el entorno digital. ¿Por qué? Porque al final del día, y como ya lo reflejaba el informe Tonali, y también como lo refleja el informe de Luchadoras, existen altos niveles de no denuncia, porque las personas, porque las mujeres no creemos y muchas no quieren verse sometidas a estos procesos que muchas veces, como ya se ha mencionado, resultan revictimizantes, resultan desgastantes, requieren una inversión importante de tiempo, de dinero, de recursos emocionales que muchas no tienen la necesidad, las ganas de querer invertir de alguna manera. Y esto no es culpa de ellas, esto no es culpa, jamás va a ser culpa de la víctima. Creo que es oídos sordos del Estado. Oídos sordos porque cuando nos han hablado y cuando se ha escuchado de políticas preventivas. Muchos de estos delitos, sobre todo los que tienen lugar en el espacio digital, son cometidos por personas relativamente jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos, que en el mejor de los casos, suponiéndolo, una mujer presenta su denuncia por la vía penal, se da con la persona culpable y se le sancionan. Probablemente la media sería tal vez 7 años. Esta persona que es joven va a pasar 7 años en prisión, ¿y qué va a suceder después de estos 7 años? Que probablemente se reduzcan a 5 o 6 por buena conducta y porque no existen espacios para seguir manteniendo gente en las prisiones. ¿Qué va a pasar con esta gente? O sea, ¿realmente van a entender qué fue lo que hicieron, que lo que hicieron estuvo mal y cuál es el impacto social y el impacto individual que cometieron en contra de una persona? ¿O es probable que encuentren muchísimas más herramientas para, pues justamente, desarrollar otras formas, ya no solo de violentar a las mujeres, sino también de sobrevivir en un contexto en el que ser una persona con antecedentes penales prácticamente te cierra las puertas a una verdadera reinserción y a una verdadera forma de vida digna? Entonces, creo que muchas veces lo que nos plantean son soluciones reduccionistas, son paliativas, son muchas veces medallitas políticas que se pretenden, pues justamente poner varias personas para decir, estoy con el feminismo, las estamos escuchando, las estamos atendiendo, y ahora van a venir más delitos, con más sanciones, con penas más duras, cuando vivimos niveles de impunidad sumamente preocupantes. Entonces, creo que este informe que Tonali nos explicaba con cifras, las cifras no mienten. Existe una cifra negra muy alta, existe una cifra de impunidad muy elevada, y el hecho de que se circunscriba a Puebla, pues creo que puede ser una punta de lanza para también empezar a exigir más allá de tipos penales. No vamos a ponernos a juzgar a las personas, a las mujeres que justamente prefieren acceder por esta vía, pero creo que hay que darle voz a las mujeres que necesitan otras formas de ser acompañadas, necesitan otras formas de tener acceso a la justicia. Muchas veces lo que buscan es simplemente que la persona agresora sepa que estuvo mal y por qué está mal, y que pues justamente le extienda disculpas y le repare tal vez económicamente el daño. Esto tendría muchísimo más sentido frente a mandar a una persona joven a 5 años de prisión para que cuando salga, pues no sabemos cómo va a salir. Entonces, creo que estos son mis observaciones, mis comentarios iniciales frente a las estadísticas tan interesantes que nos presenta Tonali, porque creo que son números, son evidencias, son hechos, y los hechos hablan por sí mismos. Entonces, me quedo con esas reflexiones, sobre todo con la falta de políticas y de medidas preventivas para combatir este tipo de violencia y evitar llegar a las agresiones. Gracias, Neris, por tus comentarios.
Justo con esto último que tú mencionas respecto a cómo cada persona va definiendo su sentido de justicia y su sentido de reparación. Quisiera pasar a la segunda parte de nuestra presentación, que justo habla sobre la atención a mujeres víctimas de violencia. Yo quisiera aclarar que, así como Tonali nos hizo referencia a todas las fuentes que conformaron esta primer parte del informe, esta parte nos pareció muy rica en un sentido de que teníamos mucho más acceso a conocer el hecho tal cual que había pasado la víctima, y entonces nos permitió profundizar un poco más. Esta información se conforma de 3 fuentes informativas, que es la línea de atención ciudadana que tenemos en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, donde podemos recibir llamadas de la ciudadanía para asesorarse, pero también en algunos casos se les canaliza al Ministerio Público Orientador, que está también dentro del Consejo. En el caso de violencia digital, de mayo de 2019 a mayo de 2020, recibimos 13 denuncias respecto a violencia digital. En este caso fueron 5 por ciberacoso, 5 por el delito contra la intimidad sexual y 3 que tenían que ver con acoso sexual, pero que de alguna forma estaba relacionada ahí con el uso de tecnologías de la información. También encontramos que en la mayoría de casos hubo al menos o hubo diferentes tipos de agresiones. En la mayoría hubo 3 tipos de agresiones, y también ya cuando hablamos del tipo de agresiones nos damos cuenta que la mayoría, bueno, esta información la pudimos contrastar con lo que decía Tonali respecto a la tipología que desarrollaron SocialTIC, APC y Luchadoras, y entonces ahí nos dimos cuenta de que de todas estas agresiones, pues la más común era el acoso. Había con 12 casos, después difusión de información íntima, que no solamente es la difusión de imágenes íntimas, sino también de información íntima, con 5 casos, después control y manipulación de la información, amenazas, extorsión, monitoreo, acceso no autorizado y suplantación. En cuanto a ¿cuál es el tipo de agresor? Esto me parece también muy importante señalarlo. Ubicamos que 4 de los casos era la expareja, el presunto agresor, después eran vecinos, después conocidos, familiares de la expareja y excompañeros de escuela. Esto también nos da una amplitud de por dónde se podría hacer esto último que decía Agnelis, de la prevención. También otra de nuestras fuentes de información es que a raíz de que nos empezamos a involucrar con el tema de violencia digital, pues empezamos por decirlo así, a recibir solicitudes de asesoría a través de las redes sociales del OBIGEM, y también algunas organizaciones y colectivas aliadas nos empezaron a compartir casos para que les pudiéramos dar alguna asesoría. En ese sentido, recibimos 20 solicitudes de asesoría de octubre de 2019 a octubre de 2020, y 14 de ellas tenían que ver con el delito de ciberacoso, 5 de ellas con el delito contra la intimidad sexual y una de ellas por amenaza. En cuanto a las agresiones por asesoría, pues nos damos cuenta que en la mayoría de estas asesorías pues van de 3 a 2 tipos de agresión distintos en cada caso, y esto pues también nos hace una visión de que un solo caso puede tener múltiples agresiones y todos los casos son totalmente distintos. Con respecto a los tipos de agresión, pues nos dimos cuenta que la principal fue amenazas, después difusión de información íntima, después acceso o control no autorizados, después acoso, expresiones discriminatorias, control o manipulación de la información, extorsión, omisiones por parte de, digamos, dependencias o las propias plataformas, y también campañas de desprestigio, ¿no? Con respecto a el tipo de agresor y cuáles son las agresiones, pues nos dimos cuenta que en la mayoría de casos el presunto agresor era solo una persona,
hubo casos donde había 2 personas y en un 30% de los casos no se conocía a la persona. También nos damos cuenta que la mayoría de los agresores o presuntos agresores fueron hombres. Hubo un 5% donde la presunta agresora era mujer y un 10% donde había un hombre y una mujer como presuntos agresores. Y en el caso de qué relación tenían con la víctima, nos damos cuenta que 5 de los casos era su expareja, 2 eran amistades, una era su pareja, uno era un compañero de trabajo y otro era un compañero de la escuela. También aquí nos parece muy importante mencionar un evento que hicimos junto con Luchadoras en febrero de 2020, donde hicimos un encuentro justo que se llamaba Sanar la Violencia, porque nos reunimos con varias mujeres que habían sido víctimas de violencia digital y entonces ellas nos pudieron compartir no solo su experiencia, sino pudimos identificar todas juntas los diferentes tipos y modalidades de violencia digital que hay y tomando en cuenta como base la tipología de las 13 formas de violencia. Ahí pues nos dimos cuenta que la mayoría de participantes pues vivieron varias agresiones. En este caso la mayoría había vivido 2 agresiones. Y nos parece también, 3 a 4 agresiones, y nos parece también importante hablar de los tipos de agresiones. En este caso, la principal agresión fue el acoso, con 7 casos. Después, con 4 casos están el monitoreo y el acecho, expresiones discriminatorias, difusión de información íntima y las amenazas. 3 mujeres vieron suplantación de identidad, omisiones por parte de las autoridades con poder regulatorio, y 2 sufrieron extorsión y acceso o control no autorizado de la información. Otra cosa que me parece súper importante destacar, y que esto creo que es algo de lo más rico que pudimos ver en ese encuentro que hicimos con Luchadoras en febrero de 2020, es las consecuencias de las agresiones a través de las tecnologías. Son graves, generan daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos. También hay muchísimas consecuencias que abarcan a la familia, ¿no? Unas de las cosas que nos comentaban las diferentes asistentes a este evento es que dejaron de asistir a la escuela, dejaron de trabajar, pensaron en renunciar al trabajo también, dejaron de hacer lo que les gustaba, eliminaron sus cuentas de redes sociales o plataformas digitales, que para muchas personas puede ser como algo insignificante, pero si tomamos en cuenta que son medios por los cuales nos expresamos y nos conectamos con otras personas, pues ahí cobra mucha importancia el eliminar nuestras cuentas. También se alejaron de sus personas cercanas, dejaron de salir, empezaron a depender de otras personas para realizar sus actividades cotidianas, se aislaron en familia para que pudieran como resolver el tema, hubo rupturas de pareja, se alejaron de las familias para que, por decirlo así, protegerlas de los presuntos agresores, empezaron a sentir desconfianza, a sospechar de otras personas, empezaron a sobrevigilar a su entorno, perdieron la confianza en su pareja y pues tuvieron sentimientos como de enojo, miedo, inseguridad en el espacio público y en su propia casa, y muchas veces también sintieron confusión, no se sentían bien, ¿no? Entonces, creo que esto es súper importante mencionarlo porque son consecuencias diversas, a todas las personas nos impacta diferente un tipo de violencia, y creo que es importante ver cómo ninguna persona va a sentir igual ni va a tener el mismo impacto respecto a una violencia. Hay otra cosa que podemos ver respecto a el tema de acceso a la justicia, es que la mayoría de las participantes pensó en acudir a alguna autoridad para que atendiera y sancionara esta violencia. No forzosamente eso, cuando mencionamos autoridades, tiene que ver con la fiscalía, sino también con autoridades en sus centros de trabajo y en sus espacios educativos. Y ahí desafortunadamente la respuesta fue mala por parte de estas autoridades, ¿no? Aunque ellas tenían pruebas de lo que habían vivido, incluso había
algunas que tenían testimonios de otras personas. Muchas desconocían cuál era el procedimiento que tenían que seguir, tanto de manera penal como de manera administrativa en los centros de trabajo o en los espacios educativos, y por ello pues también pudieron haber vivido omisiones, ¿no?, por parte de estas autoridades, ¿no? También muchas, aunque en una proporción menor, algunas participantes no tenían informaciones ni herramientas para identificar que habían sido víctimas de violencia digital y qué hacer frente a esta violencia. Finalmente, lo que nos dimos cuenta, y esto creo que es también súper importante para nosotras, fue cómo ellas, las participantes de este encuentro, perciben o decidieron o pueden acercarse al acceso a la justicia. Muchas de ellas referían el acceso o al derecho a la verdad, ¿no? Esto tiene que ver con saber quién hizo esta agresión, por qué lo hizo, entender qué pasó, ¿no? Y entonces esto, como decía Cneris, no forzosamente tiene que ver con meter a alguien a la cárcel, sino con conocer qué fue lo que pasó. Muchas de ellas, en este sentido de acceso a la justicia, querían orientación jurídica, al menos información verídica, confiable, de qué era lo que tenía que pasar, cuáles eran los procesos que tenían que seguir. Algunas de ellas sí dijeron abiertamente que querían una sanción para el agresor. Algunas otras dijeron que querían una disculpa por parte del agresor, y entonces esto también no tiene que ver con un sentido de meter a la cárcel a alguien, ¿no?, sino con otro tipo de cuestiones para reparar el daño. Otras de ellas querían apoyo institucional, tan solo el hecho de que la institución les brindara apoyo y les brindara escucha para ellas hubiera sido parte del acceso a la justicia. Ya en cuanto a la reparación del daño, muchas de ellas nos hicieron saber que tenían una gran necesidad de autocuidado, de mejorar su autoestima, de atender su salud mental, ir a terapias, también regresar a las actividades que dejaron de hacer y tener la certeza de que esto no volviera a ocurrir en sus vidas, ¿no? Y también nos dimos cuenta de un factor muy importante que ellas mencionaron, que eran las acciones comunitarias, ¿no? Para ellas era muy importante y hubiera sido muy reparador haber sentido el apoyo moral de un grupo, haber podido ser escuchadas de forma activa, también que otras personas de su entorno tomaran conciencia de lo sucedido, que les brindaran acompañamientos y que se pudieran reforzar redes de apoyo. Entonces, creo que en este sentido volvemos a el tema de que no todas las personas tienen un mismo sentido de justicia, no todas tienen una misma necesidad para reparar, y entonces cuando vemos esta amplitud de necesidades podemos ir viendo qué podemos hacer desde los distintos ámbitos. Entonces, pues yo terminaría aquí mi participación y pues pasaría a los comentarios de Itchel. Ok. Bueno, pues sí, justo como mencionó Sam, yo creo que este encuentro que hicimos en Puebla, que era justo con este impulso de que las redes nos salvan, y que es eso, ¿no? O sea, siempre tenemos a nuestras amigas y a nuestras compañeras, o siempre va a haber alguien, ¿no? Al menos en el feminismo siempre decimos eso, no estamos solas, que nos va a poder dar la mano, y por eso fue, creo que en febrero, cuando realizamos este encuentro, donde decíamos como juntas somos más fuertes, porque sabíamos que había una necesidad por encontrarnos para sanar esa violencia y para escuchar. Además, eso era algo muy importante para nosotras, escuchar de manera activa las experiencias y las necesidades de las mujeres que habían enfrentado violencia digital. Yo creo que algo, al menos que yo aprendí en este encuentro, es eso, ¿no? Que escucharnos es aprender. Y al escuchar a todas las morras, porque además eso también fue muy importante, creo que los rangos de edad aquí iban pues desde los 12 hasta más de 40 años, y cada una de las experiencias era totalmente única y diferente, y lo que se estaba buscando también. Entonces, al poder escucharlas y al poder hablar sobre su sentido de reparación del daño y su percepción de justicia frente a las agresiones que vivieron, fue también pues algo muy revelador, ¿no? Como ante las posturas que teníamos, porque nos dimos cuenta que, por un lado, para muchas de ellas la denuncia ante una autoridad sí era una necesidad, ¿no? Y por eso era el primer camino que elegían para buscar apoyo.
Sin embargo, en todos esos casos, pues la falta de respuesta, la información poco clara, pues los malos tratos, la revictimización, las llevaron a desistir de estos procesos, y aquellas que decidieron continuar con el proceso, pues se vieron decepcionadas por el propio sistema de justicia. Y bueno, también vamos a decir justicia, porque justicia desde lo penal, ¿no? Y pues creo que también, como acabas de mencionar, al escucharnos, encontramos que para muchas de ellas era muy importante simplemente como saber quién fue, porque aunque como está demostrado que hay muchas veces que sí se sabe quiénes son los agresores, hay muchos otros donde no, y para muchas de ellas era como esto que acabas de mencionar, el derecho a la verdad, saber quién fue la persona agresora. Y por eso también creemos que hay algo que es súper valioso, que es que hay conceptos más amplios, ¿no? Y con un potencial restaurativo mayor que la sanción penal, y que ponen al centro las necesidades de las víctimas o de las mujeres que sufrieron alguna agresión. Y por eso, pues, como ya lo mencionaste, hay que pensar en una visión más amplia de la reparación integral del daño, ¿no? Que incluya. Y esto, por un lado, cuando estamos hablando desde quienes accedieron a la justicia por la vía penal, ¿no? Y si es que su procediendo. En eso, en que se incluyan diversas medidas como, pues, desde la rehabilitación, la compensación, la satisfacción, garantías de no repetición. O sea, pensar en cómo realmente se pueden resarcir los impactos de esta agresión. Pero, pues, sobre todo poner al centro a las sobrevivientes de la violencia digital, y pues considerar que es idóneo para ellas al haber sufrido esta agresión. Porque otra cosa, creo, no sé si ustedes concuerdan conmigo, que a mí me gustó mucho de este encuentro, era como el poder ponerle nombre a las agresiones, porque muchas de ellas sabían que habían sufrido una agresión, pero no podían poner el nombre de qué es exactamente lo que habían sufrido. Entonces, creo que justo un primer paso para hacer frente o para empezar a sanar es poder nombrar la violencia. Y cuando hicimos este ejercicio que mencionó Sam de las 13 formas de agresión y íbamos como nombrándola, era, o sea, y todas ellas iba como cambiando algo, porque era poder poner nombre a algo que desde hace tiempo sabían que no debía ocurrir, pero no sabían cómo nombrarlo exactamente. Y creo que eso fue otra cosa, ¿no? Porque muchas de ellas no solo era al momento de ir a denunciar, de aquellas que decidieron ir acudir a alguna autoridad, y no necesariamente una autoridad penal, porque muchas de ellas también acudieron pues con sus padres o con la escuela o el trabajo. Ni siquiera estas instancias encargadas pues de brindarnos un espacio libre de violencia entendían, ¿no?, el qué había pasado, porque tampoco tenían como ese conocimiento de qué pasa con la violencia digital o de cómo nombrarla. Y bueno, pues por otro lado también creo que otra cosa es que esas estrategias las podemos ir formando entre nosotras y en estos círculos y en estas redes y en este apoyo entre morras y entre personas que quieran interesarse, porque muchas veces también un primer paso pues es la contención emocional, ¿no? Saber que hay alguien a tu lado que te va a poder acompañar, ya sea que tú decidas denunciar ante una autoridad penal o que decidas ir con la escuela o que decidas hablarlo, no sé, con tus padres o en el trabajo, saber que hay alguien que también te va a acompañar en este proceso y que no vas a estar sola, porque creo que otra cosa de ese encuentro es que muchas de ellas se sintieron muy solas, muy solas, o que cuando estaban acompañadas fueron perdiendo ese acompañamiento, ¿no? Y bueno, pues ya por último, que finalmente las mujeres que viven violencia digital tienen diferentes necesidades de reparación del daño y distintas perspectivas sobre lo que significa tener justicia ante las agresiones que vivieron. Entonces, también poder poner al centro eso, o sea, poder problematizar y poder ser críticas de qué es justicia para cada una. Eso también es muy importante, porque a veces queremos como englobar el espectro de justicia en un solo camino y pues no es así, existen muchísimos caminos y es importante también nombrarlo y que, o sea, las morras, que las personas sepan que están esas opciones y que hay diferentes caminos y que no hay una solución ideal para todas, y eso es algo que siempre tenemos que tener en consideración. Y bueno, creo que sería todo por mi parte. Gracias, Sichel. Pues daría pie a tus comentarios, Agneris. Gracias. Excelente. Pues
yo voy a hacer un hilo justamente de lo que venimos platicando. Y ya lo decía Michelle, todas somos diferentes. Eh, y con esto tenemos que tener muy en cuenta que no todas las mujeres vamos a optar por los mismos mecanismos, ni vamos a optar como si fuera un caminito ya preestablecido por las mismas rutas, ni se nos tiene que juzgar por las decisiones y por las vías con las cuales nos sintamos más cómodas. Partiendo de esto, y también ya se mencionaba, es muy importante que podamos contar con redes de apoyo. A veces estas redes de apoyo van a ser nuestras familias, a veces estas redes de apoyo van a ser nuestras amistades, nuestras compañeras o compañeros de trabajo, de escuela. Y otras veces estas redes de apoyo van a ser pues este trabajo tan importante que se hace desde luchadoras, desde el trabajo en el Consejo Ciudadano, desde el trabajo que se hace en R3D, porque como también ya se decía, es muy importante contar con estas redes, contar con estos apoyos, porque uno, nombrar lo que nos pasa nos libera. Es sumamente desgastante cargar con una situación que nos hace sentir mal, con una situación que nos hace sentir incómodas y que al final del día resulte, pues, que no tenemos ni cómo nombrarlo ni a quién decírselo. Entonces, poder nombrar la violencia digital es una herramienta sumamente importante para, por un lado, poder liberarnos y por el otro, saber que podemos contar con redes de apoyo más allá incluso de las personas que conocemos. Muchas organizaciones de la sociedad civil nos vemos pues justamente en esta posición de ser primeras respondientes ante situaciones de violencia digital. También lo que hemos tratado de estar impulsando es darle facultades a los institutos locales y nacionales para las mujeres de poder tener estas facultades de acompañamiento psicosocial, psicoemocional, para que cuando una mujer que ha sufrido violencia digital, pues pueda acudir también a estas vías como una forma de contención y posteriormente conocer sus alternativas. Respecto a este punto es muy importante tener claridad que no toda la violencia digital es igual. Existen diferentes formas de violencia y existen diferentes mecanismos o alternativas frente a las cuales podemos actuar. Por ejemplo, el acoso y la difusión de contenido sexual sin consentimiento han sido formas que están reconocidas dentro de los tipos penales y que si las mujeres quieren pueden acudir a estas vías penales para buscar una sanción privativa de la libertad de alguna persona. También existen otras vías como la vía civil para que existan sanciones un poco más incluso conciliadoras y dentro del ámbito de lo económico, pero insistir en que el acompañamiento psicoemocional, el acompañamiento jurídico es muy importante para poder darles claridad de qué es lo que pueden hacer frente al tipo de violencia digital que está sucediendo. Y esto lo menciono porque realmente las autoridades, y es lo que decíamos de la prevención, muchas veces tienen muy poca información que darle a las mujeres frente a este tipo de situaciones, a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes en general. Sería importante incluir dentro incluso de los planes de educación que las niñas, niños y adolescentes conozcan qué es la violencia digital, conozcan estas diferentes formas en las que se puede manifestar la violencia digital y desde muy jóvenes, por un lado, se les empodere con información de qué es lo que puede suceder y cómo pueden actuar, y que por el otro lado se sensibilice a las juventudes para que de alguna manera evitemos que sean los siguientes perpetradores, que sean las siguientes personas que cometen actos de violencia que pueden acarrear serias consecuencias, no solo pues por la sanción a las que pueden sujetarse, sino también a el impacto que puede tener en las personas. Muchas veces sucede que se demerita la violencia digital por justamente
verse reforzada o realizarse únicamente a través del celular, a través de una computadora, pero sus implicaciones son reales. Las afectaciones en la vida de las personas con las que de alguna forma se está jugando, con las que de alguna forma se está explotando su imagen, tiene repercusiones en su vida real. Desde que existan personas que deciden quitarse la vida hasta, como ya lo mencionaban, salirse de todos estos espacios, decidir silenciarse, decidir no ir más allá y alejarse de todo lo que está en nuestro entorno o en su entorno digital, que de alguna forma pues es una implicación en los derechos y el ejercicio de los derechos que tenemos todas las personas dentro de estos espacios digitales. Eso por parte o por un lado de las repercusiones que puede tener la violencia digital asociado con las redes de apoyo que son sumamente necesarias y que pues justamente se tiene que aplaudir el trabajo de Samantha y de Tonali que hacen concretamente desde Puebla, así como también otras formas de reparación. ¿Qué otras formas de reparación? Pues ya lo sabíamos, ya lo había mencionado también Michelle, el derecho a la verdad, el derecho a saber quién fue y una vez sabiendo quién fue, pues poder tener explicaciones de por qué lo hizo, qué pensaba cuando lo hizo y qué quiero que suceda con esta persona que lo hizo. Eh, Como ya les decía, no toda la violencia digital tiene como alternativa la vía penal, lo cual es bueno de alguna manera, pero también existen otras formas de llegar a reparaciones y es lo que estamos, bueno, lo que se ha insistido. Cambiar nuestra perspectiva, nuestra dinámica de nuevas leyes, nuevas sanciones, nuevas penas, a una dinámica de qué puedo hacer para evitar llegar a este punto en el que ya existe una persona afectada. Entonces, una de estas vías son justamente acercarnos a estas redes de apoyo, empoderarnos con información. Estos espacios son sumamente importantes para que justamente las personas que nos están escuchando sepan un poco de qué es la violencia digital, un poco las alternativas que tenemos y a quiénes podemos acercarnos. Entonces, esto facilita muchísimo que poco a poco las personas vayan ganando conocimiento, vayan ganando de alguna manera empoderamiento para saber qué no se debe hacer y que si me está sucediendo, a dónde puedo acudir, con quiénes puedo acudir y cuáles son las alternativas con las que puedo accionar y resolver este tipo de problemáticas. Estos serían como las reflexiones principales que hago en torno a pues lo que hemos estado conversando, porque me parece sumamente importante que en la medida de nuestras posibilidades, pues cada quien dé una lectura profunda, dé una lectura tranquila, cada quien a su ritmo, de este informe que seguramente va a aportar muchísimo a las personas que sobre todo están en Puebla y que creo que es un ejercicio sumamente importante que deja una agenda pendiente y deja también un marco de oportunidades en el resto de los estados. Empezar a hablar tanto de justamente las cifras de cuál es el contexto y cuál es la situación concreta de la violencia digital en cada una de las entidades del país y por el otro lado, cuáles han sido las repercusiones, cuáles han sido las consecuencias, cuáles han sido los perfiles del victimario como de la víctima ante este tipo de situaciones, creo que da un mensaje muy claro y da un mensaje amplio, no solo para las personas en general, sino también para las autoridades. Ya no hay excusa de que no se tiene evidencia, que no se tiene conocimiento. Aquí se tienen las pruebas. Esto es lo que se tiene, este es el diagnóstico de la violencia digital en cada uno de los estados y hay que actuar conforme a él para tratar de solucionarlo. De mi parte sería todo. Yo creo que pues, tenemos pendiente tal vez ya las personas que nos estén escuchando más dudas, más preguntas una vez que hayan leído o hayan hojeado el informe que seguramente les va a dejar con muchísima satisfacción.
Gracias, Neris. De hecho, sí hay algunas preguntas por parte de las personas que nos están viendo y les invito a que si hay alguna otra duda que quieran que resolvamos, aprovechemos que están aquí con nosotras Neris Eichel y podamos irlas resolviendo. La primera duda es de Guadalupe, nos pregunta, entre 2019 y 2020 hubo una reducción de las carpetas de investigación de acoso y hostigamiento. En el mismo periodo hay un aumento de violencia digital. ¿Migró esta violencia? Yo creo que tendremos que, no podría decir si efectivamente migró la violencia, no podría yo tener ese dato. Lo que sí creo es que la violencia digital, al menos en nuestra forma de relacionarnos con ella a través de las orientaciones que damos, ha sido cada vez más denunciada, quizá porque cada vez es más visible y cada vez, digámoslo así, las mujeres, en este caso, porque sí, es una realidad que somos quienes somos objeto principalmente de este tipo de violencia, pues nos estamos acercando a preguntar qué es lo que ocurre, ¿no? No sabría si justamente se debe a que se mudó del acoso a presencial al acoso en línea, pero sí es una realidad que creo que entre más se visibilice el tema de la violencia digital, más habrá información al respecto y más habrá personas con inquietudes y con necesidades de información, ¿no? No sé si tú quieras comentar algo respecto a esta pregunta, Tonali. Sí, pues en realidad los datos a los que nosotras tuvimos acceso lo que nos muestran es que han aumentado. Comentábamos respecto a la georreferenciación, pues sí hay un incremento de 2019 a 2020. Solamente tenemos datos del delito de violación a la intimidad sexual a través de esta fuente, pero claramente hay un incremento de 105 a 190 de un año para otro. Y también, digamos, un poco aquí el asunto es también observar que la respuesta a la solicitud de información tiene un número distinto, porque también lo que hicimos fue solicitarlo para un periodo también diferente. Digamos, los datos que tenemos a través de la georreferenciación, si vienen por el año completo, de enero a diciembre de 2019 y 2020, pero la solicitud de información se realizó en un periodo a partir de la fecha en la que entró en vigor la reforma al Código Penal, que fue en un caso en diciembre de 2018 y hasta abril de 2020, y en el otro caso de abril de 2019 a abril de 2020. Entonces, por eso las cifras son diferentes. Entonces, en este sentido, como bien decíamos, pues sería importante que revisaran de manera directa el informe justamente para poder observar estas diferencias, porque sí hay una diferencia en la cifra, porque son dos fuentes de información distintas, aunque son datos que provienen de la misma dependencia, pues sí fueron en un caso solicitados por un periodo distinto. Entonces, tal vez por eso también de pronto haya la percepción de que hay como cifras que son distintas, pero tiene que ver justamente con pues esta cuestión de la fuente y el periodo. Entonces, pues sí, invitarles a que revisen con cuidado el informe y estas cifras. Gracias, Tonali. Hay otra pregunta, nos preguntan, ¿cómo se castigan los delitos relacionados con violencia digital? Y bueno, nos preguntan qué años abarcan sus datos, creo que ya lo mencionaste tú en esta última intervención. Bueno, aquí en Puebla solo hay 2 delitos así tal cual que están relacionados con la violencia digital en contra de las mujeres, que es principalmente, son el delito contra la intimidad sexual. Ahí sí se contempla la privación de la libertad hasta por 3 años, pero hemos sabido de algunos casos donde se llega a medios alternativos y entonces sí hay ahí una reparación. Hemos tenido conocimiento de un caso donde ya se llegó a medios alternativos y donde la chica pidió, por un lado, una disculpa por parte de su agresor y por otro lado pidió que él tomara algún
una terapia o algún curso de reeducación para que él disminuyera su violencia, ¿no? Entonces, esas son algunas formas en las cuales se puede, en teoría, más que castigar, reparar el daño a la víctima, ¿no? Y hay otra pregunta que nos hacen que dice, ¿con qué oficina de la Fiscalía se pueden dirigir en casos de menores quien realiza la denuncia? Yo le sugeriría a Marco que nos llamara a nuestra línea de atención telefónica 22 23 099 099. Ahí le vamos a dar una mayor información al respecto, pero en este caso se tendría que dirigir en casos de violencia digital, se tendría que dirigir a la unidad de delitos sexuales que está en la calle 10 Poniente, 10 Oriente, y ahí se tendría que dirigir. Pero si requiere mayor información, comuníquese con nosotros a la línea ciudadana 22 23 093. Ay, me equivoqué. 22 23 099 099. No sé si haya alguna otra pregunta o algún comentario que quieran ustedes abundar en esta parte de cómo se castigan los delitos o cómo se tendrían que castigar los delitos. No sé si Neris o Ixchel quieran hacer alguna intervención. Pues tal vez insistir en esta idea de castigar probablemente no es lo mismo que reparar. Castigar lo entiendo más en una idea de justamente buscar, ¿no? Una sanción, y las sanciones que están previstas en el marco legal son las privativas de la libertad. Entonces, creo que aquí Samantha ya lo dijo con mucha claridad. En Puebla, concretamente, esos son los delitos que se sancionan con medidas privativas de la libertad, pero cuando hablamos de reparación, por ejemplo, podemos encontrar otro tipo de situaciones. Puede ser la conciliación o los mecanismos alternativos para la solución de controversias que justamente buscan que la persona que se está viendo afectada pueda conseguir un acuerdo a través del cual se siente cómoda, más allá de que se le meta o no a la cárcel a una persona. Estas formas de reparación pueden llegar desde las disculpas públicas, desde reparación económica, desde pedir que esta persona acuda a terapia y acuda a digámoslo, talleres o facciones formativas que le permitan entender justamente que lo que hizo está mal, por qué está mal, y así evitar que lo vuelva a repetir. Entonces, pues sí, existen estos mecanismos, principalmente los penales, que son para castigar, pero también existen otra serie de mecanismos para buscar una reparación más allá del castigo. Gracias. Pues creo que por el momento no hay más preguntas. Agradecería a Josefina, que nos manda saludos y que nos felicita por el informe. También a Ita, que también nos escribe sobre las aportaciones que hicieron Ixchel y Neris, y pues a todas las personas que nos están viendo y que participaron con sus preguntas, con sus comentarios. Dejamos ahí en los mismos comentarios la liga para que descarguen el informe, y si tuvieran dudas posteriores, pues nos las pueden hacer llegar a través de un mensaje directo en nuestras redes sociales. Y si tienen alguna duda ya en específico sobre algún caso, sobre alguna situación que ustedes o que alguna persona conocida esté viviendo sobre violencia digital, les repito, y ustedes si la pueden observar en pantalla, es nuestra línea de atención ciudadana 22 23 099 099. Allí podremos resolverles sus dudas y orientarles en caso de que lo requieran. Y pues no me queda más que agradecer a ustedes dos, a Ixchel, a Neris, a Tonali también, pues ella fue pues la principal orquestadora de este informe, y pues agradecer también a mis compañeras Brenda y Hilary, que pues siempre nos están acompañando. Hasta la próxima. Gracias.